tiene la función de clasificar, seleccionar y gestionar la obra de los artistas Luis Royo y Rómulo Royo. Estamos ubicados en el casco histórico de la ciudad de Zaragoza, en España. Todo el que desee visitarnos puede hacerlo cualquier día de la semana con cita previa al contacto de la web laberintogris.com, donde la directora de la galería, Pilar San Martín, estará encantada de atenderles. La visión y la función del Laberinto Gris es seleccionar y clasificar la obra de los autores Luis Royo y Rómulo Royo. A la vez se gestiona. Colaboramos también con otras galerías y con plataformas de arte. Precisamente se subastan 2 piezas de los autores en Christie's. También tenemos la página web, en la cual hay una selección de obra a la venta de los 2 autores y ediciones limitadas. Y bueno, esto es un poco la función del Laberinto Gris, que tal y como está la situación ahora con el COVID, pues no podemos abrirla al público, lo que es la galería física, pero bueno, tenemos la esperanza que en un tiempo no muy lejano podamos abrirla, y no obstante, para todo el que quiera visitarnos con cita previa puede hacerlo. Este es el último libro que ha editado Norma Editorial, que se llama Goddesses Custom Made Projects. Viene en un cofre y bueno, viene una lámina y los 2 libros, y uno de ellos son proyectos muy diversos, desde un musical a las portadas que antes decía Luis de Taarna, que están renovando el personaje, ¿no? Pues esta es una de Luis y para heavy metal, y esta es una mía para heavy metal. Y bueno, pues eso, un poco son unos libros, además, los 2 censos, se puede ver un poquito. Luego ya ilustraciones del musical de Luis, y también figuras para DC de Luis. Renovadas. Eso, eran unos libros que recogían obra individual de Luis y obra en conjunto de proyectos. Y os va a enseñar pues, su despacho, donde te guarda, pues eso, en archivadores todos los originales de épocas muy diferentes de los 2, tanto Rómulo como mía. Bueno, y Lidia, que aquí nos echa una mano en todos los escaneos y todo el archivo de obra. Encantada. Tú lo escuchas. Aquí tenemos obra, en este caso del álbum Malefic Time, de 110 katanas. Bueno, hay obra de diferentes temáticas, y de diferentes épocas.
Por ejemplo, este original es del último álbum del Project. Esto es el certificado, que cuando se vende una obra va incluido el certificado firmado por el autor y con las características de la obra. Esto va con toda la obra original. Aquí tenemos piezas que también son de Malefic, de 110 katanas. Esta en concreto es realizada por Rómulo Rollo. Al igual que esta. Las dos pertenecen al álbum de 110 katanas del proyecto Malefic. Aquí tenemos una pequeña selección de todas las ediciones y todos los títulos en diferentes idiomas. Luego hay merchandising, por ejemplo, los Zippo, que salieron al mercado hace unos años, figuritas del proyecto Malefic, cartas del tarot también. Baraja, tenemos también una baraja de póker. Puzzles. El portafolio Demos, que lo publicamos aquí en Laberinto Gris. Bueno, como esto es un edificio antiguo que recuperamos, pues está en varias plantas, ¿no? Una de ellas es la que nosotros dedicamos al estudio donde trabaja Rómulo y otra zona donde estoy yo. El resto pues se sigue colgando obra de Laberinto Gris, como está de Rómulo, que es uno de los dibujos últimos que tiene Rómulo, ¿no? O esta conjunta, que es el proyecto Malefic, que reunía pues esos distintos tamaños, ¿no? Entonces, como ha sido un proyecto en el que hemos variado mucho en los tamaños, los formatos y las técnicas, pero bueno, aquí hay una de las muestras. También tenemos la mascota. Sí, la mascota de Laberinto. Este pertenece a Dead Moon y es quizás habíamos colaborado Rómulo y yo en otros trabajos como Prohibited en tiempos, pero ya estábamos en estudios muy diferentes, él viviendo en Madrid y yo en Barcelona, y nos unimos para hacer el trabajo de Dead Moon en el estudio suyo en Madrid, y es donde volvimos a colaborar luego ya en Malefic y en más obras, y ahora ya a menudo. Pero quizás los inicios más serios fueron aquí en Dead Moon, ¿no? Y este es uno de los trabajos que hicimos ahí en el estudio de Madrid. Aquí tenemos una obra de Rómulo. Esta es reciente de Pilar. Esta no tendrá igual ni un año o algo así, ¿no? Es de la última serie de Rómulo. En nuestra ciudad de origen, Zaragoza. Aunque hemos trabajado en estudios pues, de diferentes ciudades, al final hemos acabado en los orígenes, en las tierras mañas que se llaman aquí.
Y tenemos arriba una terraza que de alguna manera está prevista para los eventos, para los editores, los galeristas, toda la gente de alguna manera que tenemos contacto, coleccionistas, etcétera. Y era el lugar para juntarlos, para cambiar impresiones, para pasar un buen rato. Y también para que en nuestra ciudad, porque de alguna manera Zaragoza es una ciudad bastante desconocida fuera de España. Las vistas que tiene la terraza pues nos gustaron desde el principio del edificio, cuando las vimos, pues porque está el pilar mítico de esta ciudad, una catedral pues descomunal, y se ve también pues, lo antigua que es y la historia que tiene esta ciudad. Bueno, Luis, tus orígenes en esta ciudad, en el underground del año 70-80, casi no ha llovido desde entonces. ¿Cómo fueron tus orígenes, sobre todo en el mundo del cómic? Hace muchísimo, es verdad. Claro, de alguna manera yo me he criado en esta ciudad donde estamos ahora y donde hemos montado el estudio, aunque hayamos luego estado en otros lugares. Pero, claro, esto era el franquismo, finales del franquismo, y pues eso, los fanzines. Tuvimos problemas con la Iglesia Católica, nos hicieron juicio, estuvimos condenados por escarnio a la religión católica, bueno, muchas vicisitudes. Y Barcelona siempre ha sido de alguna manera un referente editorial, ¿no? Y con Barcelona, con Norma Editorial, con Rafael Martínez, fue como empecé pues, a hacer mis primeras ilustraciones. Antes había hecho cómic y ya se publicaban y demás. Pero de alguna forma yo no me sentía muy bien porque repetir el mismo personaje muchas veces, todo esto de alguna manera yo era el pincel finito y todo, pues metía muchas horas, lo pasaba mal. Hasta me creaba angustia cuando llegaba por la página 12 o 13 y resulta que aquello eran 80 y tantas páginas. Entonces, en el mundo de la ilustración, gracias a Rafael Martínez, me introdujo muy rápidamente en Estados Unidos con las 5, creo, primeras ilustraciones. Una de ellas ya se convirtió en portada de Heavy Metal, que de alguna manera en aquellos momentos estaba por DC, estaba Marvel y Chris Carr creo que ni aún estaba, o por lo menos no era tan popular, y el referente un poco de revista de culto, de un poco los más transgresores y demás, era Heavy Metal. Y pues no, a partir de esa portada de Heavy Metal pues vinieron muchos encargos de portadas de novela, de las editoriales que estaban haciendo en aquellos momentos. También fue un boom de la ciencia ficción, de la fantasía, de la novela de fantasía y de ciencia ficción. Y bueno, se hicieron muchas portadas. Y sin embargo, Rómulo, sus inicios, los inicios de Rómulo no tuvieron nada que ver con el cómic, sino que eran más con obra mucho más grande, mucho más industrial. Y Rómulo, a diferencia de Luis se fue de Zaragoza a Madrid, a Barcelona, y Rómulo se fue de Zaragoza a Madrid. Estuve ahí viviendo en Madrid mucho tiempo. Estuve también una temporada en Barcelona, pero luego me fui a Madrid y viví más tiempo que en Barcelona. Sí, los comienzos de todas formas, es verdad que yo mientras estaba pues eso, estudiando en la Escuela de Artes, yo publicaba, trabajaba con ilustraciones, como ilustrador trabajaba para Norma Editorial, que pues hacían portadas de cómic, de alguna novela, pues es para Bastei, para Lanzi Story, que es una revista italiana, ¿no? Que todos la conocerán ahí en Italia, y pues fue ir trabajando en la ilustración al mismo tiempo que a mí me gustaba, por decirlo de alguna manera, también como la expresividad de la pintura, y claro, son como dos lecturas distintas. Entonces las dos me gustan porque, no sé, yo me he formado también con la ciencia ficción, la fantasía y todo eso. Es un mundo que a mí me gusta, me atrapa, y quería plasmarlo en formatos grandes, en la pintura, que no era para nada muy normal en aquellos años. Y aparte de eso, formamos un grupo 3, que éramos aparte tres muy buenos amigos, que hacíamos exposiciones conjuntas aquí en Zaragoza, y pues un poco cuestionando
Era un poco revolucionario en aquella época. Sí, pues nos decían las críticas, era más ámbito nacional, ahí era, nos decían las críticas como que nuevo dadaísmo y todo eso, porque sí, siempre pues había performance, era un poco, un poco provocando los circuitos clásicos del mundo del arte, ¿no? Pero luego enseguida ya, cuando me pude dedicar de pleno a la pintura, ya, bueno, pues nos dividimos y yo cogí mi camino individual y bueno, pues ya me exponía en galerías, me llevaban a ferias internacionales como pues Los Ángeles Art Show o Forum Berlín, sí, hay en Berlín, Miami también, la Feria de Art Miami. Es una feria muy grande, hay otras paralelas, pero es la feria más antigua de Miami. Y bueno, pues por Arco, todo esto. Y también es verdad que conjunto a eso, como de alguna manera son, eso lo he comentado algunas veces, ¿no? que parece que yo lo veo como unido, ¿no? Por todas las artes, pero parece que se tiende a hacer como si fueran guetos, y yo creo que eso se está fusionando cada vez más. Quiero decir que la ilustración y la pintura pueden ir a veces de la mano, y esos proyectos además se han ido haciendo junto con Luis. Y esos proyectos que al principio eran muy separados y tenían dos caminos radicalmente, por mucho que a los dos os guste la fantasía, eran dos caminos estéticamente muy marcados y muy diferentes. Bueno, vuestras carreras hasta este momento en concreto son radicalmente distintas, opuestas, son dos estilos totalmente diferenciados, tanto en técnicas como en formatos, como incluso en objeto al final, en realidades pictóricas. Pero llega un momento en Barcelona que sucede un hecho extraordinario en donde os proponen una obra, me atrevería a decir, faraónica, Luis. Sí, la propuesta fue de un coleccionista ruso de arte erótico que tenía un castillo realmente en las afueras de Moscú, en una zona que le llaman el Belén de Moscú, y se vino a Barcelona a proponernos una cúpula que tendría 80 y tantos metros cuadrados, algo así. Claro, era un trabajo faraónico, hubo dudas para coger ese proyecto. Yo al principio dije que no, porque me aterrorizaba un poco pues, los dolores de espalda y tal que había habido en una cúpula anterior. Pero bueno, consultando con Rómulo nos metimos en el proyecto, y a partir de ahí, precisamente, en todo ese tiempo, que esos meses que estuvimos solos, aislados en Moscú, fue naciendo la idea de volver a trabajar en proyectos juntos. Y Rómulo, ¿cómo fue eso de trabajar conjuntamente? ¿Os adaptasteis bien los estilos, las temáticas? ¿Estabais bien organizados? Ahí más que nada había que hacer también un estilo clásico, pero guardando las líneas de Luis, porque claro, era un coleccionista de arte erótico, pero que fue a hablar con el agente porque vio unos libros de Luis. Entonces ahí no era como otros proyectos como ha podido ser Malefic Time y eso, donde hay aportaciones. Quiero decir que la aportación fue más de la técnica y el trabajo que del mundo mío concretamente en ese momento, ¿no? Ya sabes, sí, pero precisamente en todo ese aislamiento fue naciendo incluso ya Malefic, porque ya era un personaje que incluso cuando era Rómulo estudiante jugamos a crear ese personaje y lo dejamos en un cajón, mientras teníamos en aquellos momentos el tablero uno enfrente del otro. Y entonces ahí se volvió otra vez a retomar todas estas cosas y a retomar ese personaje, porque no nos metemos en un proyecto pues eso, grande con ese personaje. Incluso ya a la vuelta de Rusia, pues creo que la primera colaboración que hicimos, que fue en Death Moon, ya Rómulo, pues no sé, por ejemplo, ese cuadro es pintado por los dos, o sea, ya conseguimos incluso pintar en la misma obra los dos, ¿no? Sí, hubo que romper muchas cosas antes, pero ya conseguimos. Y ella se gestó el Malefic, se trabajó en el Death Moon también, y se gestó lo que iba a ser. ¿Y cómo contempláis a Malefic 10 años después, a lo largo de este tiempo, y cuáles son las perspectivas de Malefic para el futuro? No es un proyecto muerto. De hecho, quiero decir que
quiero decir, tiene tantos datos, es tan extenso, se pensó ya como un proyecto multimedia, donde hasta entraban, por ejemplo, un escritor para la novela, siempre respetando pues eso, ¿no? Pues los 3 libros principales de ilustración y la historia, ¿no? Que es como que todas las cosas que hay alrededor vertebran sobre la trilogía de la historia central. Pero es un proyecto que, claro, a veces, como estamos con otras cosas, algunos otros proyectos conjuntos y luego las partes individuales de cada uno, pues ahora está aparcado. Además, es que también un poco de oxígeno a veces del mundo Malefic viene bien, ¿no? Pero no es un proyecto que sigue vivo, de hecho. Sí, aunque tiene una parte, de alguna manera, que se hace muy pesada cuando estás en él, porque es, aparte de nuestros trabajos, o sea, es de alguna manera, al ser multimedia, la colaboración con otros creativos. Los creativos somos gente a veces rarita, ¿no? Y para coordinar bien eso se complica, ¿no? Entonces, al haber habido novela, manga, ha habido figuritas, ha habido bastante merchandising. Entonces, bueno, coordinar todo eso también lleva todo un esfuerzo, ¿no? Entonces sigue en marcha, pero también nosotros nos vamos metiendo en otros proyectos de alguna forma para tampoco estar continuamente pendientes de eso, porque no solo es un proyecto de creación de pincel y de textos y de estar eso, sino que también es un proyecto de alguna manera de coordinación. Y eso se hace que todos los personajes pues eso se respeten de alguna manera, ahí hasta juegos de rol, quiero decir que también es un proyecto que es satisfactorio en el sentido en que quiero decir que se lleva a unos mundos donde uno, pues eso, hasta un juego de mesa que se estaba mirando, pues no sé, abarca muchas... Sí, lo que te he dicho, muchos multimedia, multidisciplinar, un poco, está muy en el mundo real hoy en día. Sí, fue un poco lanzarse a la piscina, ¿sabes? Porque, claro, en aquellos momentos ni siquiera conocíamos otro tipo de proyectos enfocados de esa manera, ¿no? Pero creímos en él, lo contamos a Norma, al principio se sorprendieron, pero se apuntaron, Óscar, sobre todo Óscar Valiente, que es el director de Norma, se ha colgado con el proyecto y ha ido haciendo todas las cosas. Muy bien. Pues nada, ¿os parece que sigamos viendo ahora en los estudios, los estudios de cada uno? Perfecto. Hola, pues este es mi estudio. Bueno, pues aquí podéis ver, justamente se ven casi todos los cuadros ahora que hay aquí son grandes, pero bueno, pues eso que decíamos, ¿no? A mí me gusta el formato grande, aunque toco todos los tamaños. Y esta es una de los últimos que estoy haciendo, que es la serie de Flowers and Thorns, que bueno, es una continuación de una anterior que tenía, que era Goddesses of Nibiru. Bueno, la técnica es pues siempre mezclo acrílico y óleo, y para terminar con el óleo. Algunos llevan más, en este caso lleva mucho más óleo de lo que suelo usar, ¿no? Porque casi todo es óleo. Entonces, y bueno, pues para otros de la serie. A mí me gusta mucho el acrílico porque, bueno, las primeras manos seca antes y luego siempre da un, como si se vieran muy bien los trazos. Entonces, y bueno, para estos escurridos que a mí a veces pues me gusta que queden de fondo en el cuadro porque le dan como una ambientación como del tiempo, de destrucción. Y bueno, aquí hay más de la serie. Siempre pues eso, acompañadas toda esta serie pues le doy mucha importancia a los tatuajes, las pinturas que llevan, las plumas, los pinchos, las espinas. ¿Qué hay? Ahora.
Mira, os voy a enseñar mi estudio. Como veis, yo soy más de papel, aunque a veces pinto el lienzo y demás. Esto en concreto, lo que estoy en estos momentos es con unos encargos para una serie televisiva que al entrar tanta gente en estas cuestiones de las series y demás, pues hay que hacer una serie de bocetos previos para llegar al final. Hay que también darles la primera idea, entonces se convierte en un trabajo bastante arduo y de tiempo, ¿no? El procedimiento es el clásico que uso yo. Normalmente, pues aquí están los aerógrafos. Pinto un poco con acuarela, luego les doy unas pasadas de aerógrafo para que me dé un poco la ambientación. La acuarela ya me ha definido los volúmenes y demás. Y luego ya, por último, paso al óleo definitivo, ¿no? El óleo es el que luego enriquece todo esto que está ahora de alguna manera como con un matiz muerto, va adquiriendo pues eso, las fuerzas en las zonas que a ti te interesan y demás. Este año, pues eso, teníamos una cita obligada con Luca y no ha podido ser por todos estos momentos raros que se están viviendo. Pero bueno, seguimos con vosotros y por eso hemos hecho todo este vídeo y esperamos que pronto estemos con vosotros otra vez, claro, por supuesto. Sí, eso que dice Luis, pronto seguro que podremos juntarnos y estar todos en la feria como siempre, ¿no? Y supongo que además todos tenemos muchas ganas. Y os enviamos a todo Italia un abrazo grandísimo y un abrazo también para la organización y la feria de Luca. Esperamos vernos pronto y darnos un abrazo con todo el gran equipo de la feria y bueno, y con los visitantes que son maravillosos. Adiós, Luca.